nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Quiero pedirle a los miembros de la comisión, antes de entrar, quiero darle la bienvenida a la ministra, disculpe, a sus asesores. Antes de entrar a la discusión del proyecto, quiero informar a los miembros de la comisión que existe el trabajado el texto por la Secretaría del Proyecto de la Ley Miscelánea de Educación. Probablemente vamos a necesitar un momento de abrir quizás para perfeccionar una norma, una conversación nuestra, para que se revise bien el texto, en particular un tema que planteó el senador García, que era el tema de la titularidad de las horas de los ya titulares. Y eso, había una indicación, pero tenemos que ver cómo queda el texto. Pero quiero revisar eso antes que la Secretaría lo termine de ver. Y está también todo el tema de vacaciones, que quedó muy bien, que es un sistema único para los servicios locales y el proceso de transición, pero para que cada uno lo pueda ver, para que estemos contentos antes de mandarlo a la sala. Entonces, respecto al proyecto en discusión, y quiero pedir que podamos reabrir la discusión en torno a 3 artículos. Es solamente para dejar mi voto en contra de ciertas normas. Voy a explicar. Primero el procedimiento, después la razón. Hay 3 artículos que dicen relación al servicio de biodiversidad y administración de áreas silvestres protegidas. Se mantienen dentro de un servicio. Yo tengo absoluta discrepancia con eso. Pensé que íbamos a lograr en la conversación con el Ejecutivo que eso fuera materia de indicación. No lo fue, se votó en general. Quiero solamente dejar mi constancia que estoy en contra de aquello. Yo prefiero que sean 2 servicios, no uno. Solamente dejar la constancia. Antes que haga la consulta, ministra, para entender, ya habíamos votado esos artículos. Sí. ¿Se votaron con algún grado? No, eso va a entender, señor secretario. Perdón, presidente, esos artículos no eran de competencia. El presidente está pidiendo que sean de competencia de la comisión para poder votarlos. Por la siguiente razón, porque como se crea un servicio, todo el financiamiento es para un servicio. Yo era partidario de que fueran 2 servicios. Entiendo la razón del Ejecutivo, tenemos una discrepancia, no tiene sentido ahondar en esa discrepancia, ya existe. Entonces, solamente dejar constancia, yo prefiero que hubiese sido un servicio de biodiversidad y un servicio de administración del área silvestre protegida. Lo hemos conversado harto, pero es simplemente dejar la constancia. Y después que podamos ir a los artículos que están establecidos. No es por generar una dificultad a partir de la primera hora del día lunes, pero para entender el proceso, esos artículos no son competencia de la Comisión de Hacienda. Indirectamente sí, ¿por qué? Porque cuando se crea el servicio se tiene que establecer el financiamiento. Yo siempre esperé que el Ejecutivo hubiera la voluntad de crear los 2 servicios, y ha sido el tema de conversación. Entonces, la única forma de dejar constancia de que tengo una discrepancia con el financiamiento también es porque tengo una discrepancia con la creación de un servicio solamente. Porque hay que los descentralizan, crean direcciones regionales. Yo solamente entonces, como se trata de dejar cosas para el acta, sin perjuicio de que puedo entender la razón de fondo del senador Letelier y que ya hasta la puedo compartir porque también se la ha transmitido hacia la ministra, me parece que el procedimiento es un poco abigarrado porque bastaría que cualquiera de nosotros dijera, mire, yo voy a pedir que se cree algo en esta comisión, una institucionalidad de una naturaleza, eso va a implicar un costo administrativo y en consecuencia lo hago parte de la Comisión de Hacienda, ¿me explico? Eso es todo el tema, porque podría haber hecho el mismo en la sala pidiendo votación separada, cualquier cosa, pero bueno, ya, está bien, ya, vamos. Dejarlo para la sala si no hay unanimidad. Era para entender el procedimiento, no Sí, pero no. Compartiendo el tema. Entonces, colocaríamos las 2 letras en votación. Colocamos en votación, considerando... Señor García. Yo no tengo inconveniente, solo que nos digan bien qué vamos a... Porque no se trata de reabrir en realidad, se trata de incorporar algo que no estaba. Así es. Las 2 normas, ¿las explico, presidente? Las 2 normas son una que está en la página 20 del comparado, que dentro de las definiciones establece el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, el numeral 30,
dentro de las definiciones, y la otra está en la página 24. No se ha votado, no se ha votado. Es que entró de tarde. Así es. Estoy pidiendo... Él estima que son normas de competencia de Hacienda, está pidiendo, digamos, en la explicación que dio el presidente son normas de Hacienda, porque dice que al quedarse el servicio eso significa un gasto, entonces está diciendo que esas normas por esa razón son competencia de Hacienda. Y las normas son... Sí, presidente. Señor Colombo. Perdón, si me permite explicar el porqué. Sí, me estaba explicando. Espera. No, una consulta técnica. Disculpe, yo venía. Me quedé en pana, esa es la verdad. Me quedé en pana, si no, tengo que cambiar el auto. Dramático, y si no llegaba la ministra me asesinaba. Presidente, es que esto lo hemos visto otras veces. Si se define, más allá en una primera sesión, qué es lo que es de competencia, y se funciona en esa lógica, yo no tengo claro si después se modifica ese criterio, cuáles son los requisitos para esa modificación. O sea, es lo que me hace natural, porque si no, es como regla general, porque nos podría pasar, porque la Comisión de Hacienda siempre ha restringido aquellas cosas de Hacienda. Entonces, si de repente se fija A y el último trámite, o en otro momento se fija J, o es una por unanimidad, o tiene que haber el secretario tiene que tener un convencimiento muy absoluto, sin perjuicio de la mayoría, de que esto es así, porque si no es raro como procedimiento. Podríamos volver a votar un montón de cosas y transformar en una comisión que ve todo, cosa que nunca ha sido la idea. No, señor Coloma, pedí al principio, antes que usted entrara, la unanimidad. Y yo no estuve en la sesión donde se votó esto. Y era solamente, ha sido mi discusión, todo, es para economía procesal, para dejar la constancia. Pero es una... Senadores, entonces serían dos votaciones respecto de la letra B, que está en la página 29 y que hace referencia al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidos, y en la página 24, la letra B, que dice gestionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, administrar las áreas protegidas del Estado, que son las labores que realizaría este Servicio de Biodiversidad. Página 29. No, página 24. 24. Dije 29, me equivoqué, perdón. Si les parece que pueda solamente, mi intención es dejar mi voto en contra. Entonces se aprobarían, digamos, las dos letras, 3 votos a favor y 1 voto en contra. ¿Abstención? Perfecto. No importa. Se abstiene. Se suma... Ya. Se abstiene la segunda vez y se aprueba. Sería, en la segunda materia quiero hacer una consulta al... No, eran, disculpe. Y el numeral 30. Numeral 30 del artículo... De la página 20. La página 20, que es solamente cuando se hace la definición de servicio en la letra 30, porque es el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, es la primera que se menciona el servicio, y donde se dan las atribuciones al mismo servicio sobre los dos temas. Quería preguntarle a la ministra un tema que tiene que ver con las atribuciones de la institución. Algunos creen que la institución no tiene claramente la atribución, por eso lo planteo, que es la atribución de asumir la protección y fomento de los polinizadores naturales y introducidos que contribuyen a la biodiversidad. Algunos creen que está en la letra E de la página... La página 26, que dice elaborar y ejecutar y coordinar, así como velar, fiscalización y cumplimiento del plan de recuperación, conservación y gestión de especies, la prevención, control, erradicación, etc. Mi petición, se lo he planteado a la ministra, es que se pudiese dejar explícito
que tienen esta responsabilidad. Toda la biodiversidad depende de los polinizadores, de las abejas, en buenas cuentas, en su mayor porcentaje, y no está en ninguna parte la atribución explícita. Esa es mi interpretación. Y la idea es ver si se puede, lo habíamos hablado con la ministra, el acuerdo unánime de aprobar la letra E con modificaciones donde se explicite. La página 26. Lo que pasa es que hay una discusión histórica de... Entiendo, pero ¿cómo podría frasearse para que se explique y que sea una cosa En la letra E, razonable? un segundo inciso, porque estas son las funciones, ¿no? Vamos a introducir un inciso. Es explicitar, sí, introducir un inciso, sí. Protección y fomento de polinizadores naturales e introducidos que contribuyen a la biodiversidad. No, ellos tienen que asegurar si se van a usar pesticidas que matan las abejas, si no matan las abejas. Eso mismo. Protección y fomento. Proteger y fomentar los polinizadores naturales introducidos que contribuyen a la biodiversidad. Está acotado a los que contribuyen a la biodiversidad. Proteger y fomentar polinizadores naturales introducidos que contribuyen. Es que hay abejas que no son naturales, no han sido introducidos. Son abejas, pero, Sí. pero no son del... Claro, que han sido abejas introducidas. No sé, trasplantados. No, traídos al país, esta es la cosa que no eran parte de la biodiversidad original. Dos consultas. Técnicamente agregar esta atribución es función tenemos facultad para eso. Y segundo, el SAC, la segunda pregunta era esa, no es el SAC el que tiene esa propuesta, porque a mí lo que más me preocupa de esto es que al final contrapongamos tarea y el SAC sienta que le quitamos una función que es bien esencial para ellos. Entonces, no sé, una cosa es potenciar la diversidad y otra que el SAC u otras instituciones sigan desarrollando su tarea. Por eso se lo pregunto. Pregunta, la conservación y recuperación o gestión de especies, genérico, no es especie animal nomás, es del Ministerio. Por eso tienen la facultad de garantizar de fomentar la biodiversidad. Entonces, la institución madre hoy va a ser el Ministerio de Medio Ambiente, no el SAC. En la historia fidedigna de la ley y así no entramos en conflicto probablemente con el SAC y eso nos puede dar tiempo para revisarlo también de aquí a la sala. Le propongo que lo podamos revisar de aquí a la sala. Yo entiendo que no está explícita esta atribución en el SAC en ningún lado. En ningún lado. Por eso la importancia de que esté en algún lado. A ver, en relación a esto, por su intermedio, presidente, señalar que en la letra M se establece que será... No, la letra M se establece que el SBAP será encargado de elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de los planes de recuperación, conservación y gestión de especies, sin prejuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal. Si bien ahí no se explicita específicamente el artículo 5º. Letra M. ¿Qué página? Página 27 del comparado. 27. 27 del comparado. No hay letra M, la letra E. En la página 27. Ah, que no, tenemos un comparado este que nos acaban de pasar. No, pasaron este comparado que tiene aquí, así que... ¿En qué? El artículo 5. ¿Este nos acaban de pasar la secretaría de este? Antes fue el que nos pasaron aquí. ¿Quieren confundir la 26, 27. Está leyendo el texto global general. Esta es la columna que tiene que La que importa es la última. Perfecto. Es así como ahí está. La letra E, perdón. Este es lo mismo que acabo de leer, la letra E.
elaborar, ejecutar y coordinar la implementación, así como velar y fiscalizar el cumplimiento de los planes de recuperación, conservación y gestión de especies, los planes de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras, los planes de manejo para la conservación y los planes de restauración ecológica en conformidad a los párrafos 4 y 6 del título 3. Todo lo anterior sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal. Además, deberán suscribirse los convenios de encomendamientos de funciones cuando corresponda. Si bien no está explícitamente señalado los polinizadores en el artículo, está como parte de las especies y particularmente señalar ahí que también existen polinizadores que son especies exóticas que producen daño, por lo tanto es una temática que si lo quiere incorporar el Senado deben tener especial resguardo por esa situación. Por eso el verbo es que el segundo verbo rector es que contribuyan a la biodiversidad y que no perjudiquen, porque hay algunas que han sido introducidas que sirven, no. La idea es que como es precisamente la letra E, es complementar para que sea explícito, porque es una de las grandes dificultades que tiene la biodiversidad en el planeta, es cuidar a los polinizadores. Presidente, a mí me parece buena idea dejarlo esto en la idea de la discusión. ¿Sabe por qué? Porque si no, si lo hacemos explícito respecto a los polinizadores, después uno puede pedir en otro, oiga, ¿por qué? Como esto no estaba explícito, para bien o para mal, porque pueden ser, como se decía, polinizadores positivos o negativos. Entonces vamos a tener que tener lo que pasa con los abejorros, qué pasa con otro tipo de instrumentos, otro tipo de elementos que puede cumplir una función de esta naturaleza. Entonces, yo entiendo su visión. Entiendo también que eso no puede generar, o no es el ánimo de generar una suerte de conflicto con el SAC, sino que generarle una preocupación particular al Ministerio. Yo preferiría dejarla en la historia porque creo que ayuda a no instalar una temática de qué es lo que tiene que quedar expreso y no expreso. Sí, eso es la fuente de los conflictos en general cuando uno discute estas cosas. Me parece que la fórmula es buena. Yo sugiero lo siguiente: como se necesita un acuerdo, entiendo que si es que el senador Coloma plantea que no existe el acuerdo, está bien. No, estoy haciendo una sugerencia, presidente. No, sí, no, mi única inquietud, yo he leído la norma del SAC y el SAC no lo tiene. Y este es un problema donde está el debate hace unos 8 años sobre la ley precisamente de las abejas, entonces que está trancado. Y esto lo que permitiría es explicitar que el Ministerio de Medio Ambiente tiene una atribución sobre los polinizadores, que no hay nadie en el Estado que lo tiene. Lo podemos dejar en la historia, yo preferiría que en el texto propongo lo siguiente, que lo dejemos en la historia si es que está en el texto de las atribuciones del SAC. Si no está en el texto de las atribuciones del SAC, lo podemos explicitar. ¿Cuándo vamos a ver eso? Lo encargamos a la Secretaría. Que lo deje pendiente, lo vea la Secretaría si es necesario explicitarlo. Parece para no detenernos más. En castellano, porque se enredó mucho, es que vamos a ver si el SAC explícitamente tiene bajo su tuición, digamos, la preocupación de los polinizadores, que yo entiendo que el senador Letelier entiende que no es tan claro, parece. ¿Ah? Yo habría pensado que sí, pero entonces vamos a despejar esa inquietud. Si esa inquietud resulta que el senador Letelier tenía razón, yo estoy avalando por incorporar algo parecido acá. Y que sea, por eso le digo que lo veamos bien para no generar, a propósito de su La dualidad. discusión, una discusión respecto de qué es lo que se incorpora y no se incorpora y qué pasa con aquello que no se incorpora. Sí, dejamos que con la Secretaría, con el asesor de la ministra, que coordinen la redacción para que no haya conflicto. Pasaríamos el próximo, eso estaría acordado, pasamos al próximo artículo. Presidente, respecto de esta iniciativa, deberíamos seguir el artículo 72. Quiero recordar, eso sí, el artículo 72 está en la página 111, pero quiero recordar que hay temas pendientes. Artículo 72, página 111. Pero recordar solamente que tenemos temas pendientes, tema laboral, tema de dotación de personal, planes de manejo y planes de restauración ecológica que están en los artículos anteriores. Podemos seguir como íbamos y después retomamos los pendientes. 111. En la página 111 tenemos... Si quiere vemos lo laboral de inmediato. Yo no... Por eso los secretarios están ofreciendo las dos alternativas. Si lo hacemos... Ustedes resuelven, yo... Lo laboral está en la página 38 del texto, son los artículos 11 y 14.
Veamos lo laboral para despejar. Vamos a petición del senador Pizarro. Régimen laboral. Aquí hay dos artículos, que el 11 y el régimen laboral, que dice el personal se regirá por la norma del Código del Trabajo, por la disposición del Decreto de Ley 249 del 74 y las especiales de la presente ley. Después de eso está el 14, que está en la página 40, que habla el ingreso del servicio. El personal del servicio se contrate con duración indefinida, se seleccionará mediante concurso público. Excepcionalmente, por resolución fundada y director nacional, se podrán utilizar concursos internos de promoción, los que en todo caso deberán garantizar la debida transparencia y objetividad, basándose en la evaluación de los méritos de del postulante. Al director nacional o a quien éste le delegue facultades de conformidad al inciso final del artículo 14 del DFL número 1 de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado en la ley de bases, le corresponderá suscribir los contratos de trabajo al personal seleccionado conforme a los incisos anteriores. La contratación del personal que se desempeña en el servicio deberá ajustarse estrictamente al marco presupuestario respectivo. Ese artículo quedó pendiente y ahí se señaló lo siguiente, con acuerdo de la Comisión, que el artículo 11, que había quedado despachado por la Comisión, iba a traer el Ejecutivo una redacción para los artículos 11 y 14. Tiene la palabra la ministra. Quedan pendientes los dos. Por su intermedio, presidente, el artículo 11 del proyecto recoge la principal demanda de los trabajadores de CONAF, esto es que se les aplique el Código de Trabajo cuando sean traspasados al nuevo servicio, siendo aceptado e incluido de manera íntegra en este proyecto de ley. El proyecto establece las condiciones laborales que solicitaron las propias organizaciones de trabajadores de CONAF en el acuerdo que firmaron en noviembre del 2017 con Minagri, con FENACIC y SINAPROF, los dos principales sindicatos justamente de la CONAF. Y estas condiciones establecen para el traspaso tanto al SENAFOR bajo condición espejo a el traspaso al SBAP. Está con nosotros uno de los dirigentes de los trabajadores de la CONAF. No sé si le ofrecemos la palabra para ver si hay un acuerdo. ¿Se les parece? Lo que pasa es que a mí me interesaba verlo porque me llamaron la semana pasada y me dijeron un grupo de, yo no sé cuáles son las organizaciones, cuál es cuál, pero que había diferencias en esta materia y que lo que se había acordado con determinados trabajadores no representaba la totalidad de las organizaciones. Entonces yo no sé quiénes son las que están representadas, por eso preguntaba. Ministra. Sí, después del acuerdo firmado entre Minagri y los sindicatos de FENACIC y SINAPROF en noviembre de 2017, se han tramitado el proyecto del SENAFOP en primer trámite en la Cámara de Diputados y aprobado con las condiciones actuales. En este momento los sindicatos y algunos dirigentes de los sindicatos quieren negociar nuevas condiciones para la situación de traspaso. Estos proyectos, como le digo, ya fueron aprobados en primer trámite en las condiciones que habían firmado en el acuerdo. Y si bien nosotros estamos trabajando con los sindicatos, de hecho hoy día en la tarde hay reunión con todos los dirigentes en el mismo Ministerio de Medio Ambiente, las condiciones que establece el presente proyecto son las acordadas en ese momento con todos ellos. Ofrezco la palabra al dirigente que estás. Que para efecto la acta se identifica. Gracias, senador. Me presento, mi nombre es Osvaldo Herrera, dirigente del Sindicato de Trabajadores Empresa CONAF, que agrupa los trabajadores de las regiones Antofagasta, Iquique, región metropolitana e Isla de Pascua. Con respecto al tema comento, efectivamente, está bien lo que dice la ministra en el sentido de que esto tiene que ser un espejo de lo que tiene que suceder con el traspaso de los trabajadores al servicio forestal, que es la otra ley que está en tramitación también en este honorable Congreso. Solo señalar que se busca mantener y continuar con las atribuciones legales, digámoslo así, o derechos adquiridos que tenemos hoy día en CONAF. Y efectivamente existe un acuerdo entre las dos principales organizaciones de CONAF, que son FENACIC y SINAPROF, pero ese acuerdo está en cuestión, dado que hoy día el proyecto de ley, a mi modo de ver, del servicio forestal abarcó gran parte de lo que el acuerdo pidió.
Y lo que debe propenderse es a buscar otro acuerdo que abarque los otros aspectos que quedaron fuera de este primer acuerdo. Y con respecto al servicio de biodiversidad, lo que buscamos, o lo que se busca en algún momento, es el traspaso ordenado desde el servicio forestal a este servicio de biodiversidad, manteniendo los acuerdos legales que podamos establecer o los acuerdos sindicales que podamos establecer en el servicio forestal. Y bien que se nos cite a reunión al Ministerio del Medio Ambiente el día de hoy para empezar a establecer cuáles van a ser esos acuerdos y si es que los van a haber. No es una cosa que esté clara. En el fondo le quiero decir que en este momento no hay acuerdo ni para el SBAP y a mi modo de ver ni para el servicio forestal con respecto a este tema, que es un tema súper importante, que es el que busca mantener los derechos que hoy día tenemos en CONAF. ¿Y por qué se pide? Yo escuchaba en esta comisión por qué se pide el estatuto administrativo, el Código del Trabajo y las normas contempladas en la presente ley. Es para mantener justamente esos derechos adquiridos que tenemos en CONAF. Si perdimos el Código del Trabajo, vamos a perder algunos de los derechos que tenemos en CONAF, como por ejemplo, si a mí me despiden hoy día, yo hoy puedo recurrir a tribunales para buscar una mejor indemnización. Por el contrario, si estoy solo en el estatuto administrativo, aunque hoy día hay jurisprudencia al respecto, no puedo recurrir a los tribunales para buscar mejorar mi indemnización. Entonces buscamos mantener esos derechos que nos da el Código del Trabajo para algunos aspectos. El estatuto administrativo, a lo que tenemos hoy día en CONAF, regula solamente todo lo que tiene que ver con remuneraciones y jornada laboral. Con el Código del Trabajo lo que se busca también es flexibilizar, no sé si llamarle flexibilización de la jornada laboral, para aquellos funcionarios que estamos en lugares apartados, dado que el estatuto del administrativo solamente nos permite la jornada laboral de lunes a viernes, 44 horas semanales, y no nos permite hacer efectivas los turnos de fines de semana en las áreas protegidas que están por lo general lejos de los centros urbanos. Entonces lo que busca es buscar un sistema de turnos diferente, bien redactado en la ley, de común acuerdo con el empleador para poder satisfacer esa necesidad. Muchas gracias. Respecto al tema tutela laboral, que el primer punto que usted planteó, más allá de los conflictos con el Tribunal Constitucional, hay jurisprudencia de la Corte Suprema, pero para mayor abundamiento hay una ley que se está discutiendo, sería votar esta semana, que fue votada en forma unánime por la Comisión del Trabajo del Senado. Es un proyecto transversal que garantiza la tutela sobre todos los trabajadores independientes que sean contratos del sector privado o del estatuto. Por ende, eso lo entiendo como una inquietud, pero lo que podríamos hacer para asegurar, digamos, en tanto ustedes estén por el contrato de trabajo y estén regidos por eso, los mecanismos de tutela laboral aplican. Entonces, yo sí creo que quizás, y esto es una cosa que quizás el Ministerio puede explicarnos cómo va a funcionar en términos prácticos, los trabajadores hoy, ¿a quiénes se van a traspasar primero? ¿Al servicio forestal y después a SBAP? Es decir, ¿cuál va a ser el procedimiento? Porque aquí estamos terminando con una institución, entonces la continuidad de los contratos. Sería mi primera consulta. Presidente, el proyecto establece que el servicio que se crea primero, porque está en último trámite, sería el SERNAFOR, y por lo tanto los trabajadores y funcionarios serían trasladados primero a la institucionalidad que se crea de manera anticipada, digamos. Después se establece en el mismo proyecto del SERNAFOR que las áreas protegidas, los funcionarios que trabajan en áreas protegidas del SERNAFOR pasen al servicio de biodiversidad y áreas protegidas, mayoritariamente, y eso se establece con una fecha un año después de la creación del SBAP. Los trabajadores y funcionarios de las áreas protegidas del SERNAFOR se trasladen al SBAP. Por tanto, ese es el orden. También aclarar que en el artículo 11 del proyecto en actual tramitación se establece
justamente lo que ha señalado Osvaldo en relación a los derechos que actualmente, las condiciones laborales que actualmente tienen los trabajadores en CONAF, que teniendo contrato de trabajo y traspasándose con todos sus derechos adquiridos, se guíen y tengan en el decreto ley 249, justamente regulado todo lo que es su normativa de salarios y sueldos. Y eso era un tema muy importante para los trabajadores de CONAF y está recogido en este articulado. A ver, ministra, mi única inquietud es la siguiente. El artículo 11 habla del régimen laboral, no habla de las condiciones del traspaso. Y por ende, probablemente hay que ver dónde... En los transitorios está lo que señala de cuáles son los timings de traspaso. Entonces, en el transitorio de este. Entiendo que el criterio general es tienen garantizados todos los derechos adquiridos, no se modifica nada, y son traspasados después, y por ende el artículo 11 usted no proponen hacer una modificación. El tema de las jornadas, yo entiendo que hay diferentes situaciones de jornada que requieren abordaje, es decir, no es lo mismo estar en Degaya, por algo del guardaparque allá, que probablemente se va a necesitar hacer algo bien sui generis, que probablemente se pase un par de meses antes de salir de descanso, por un problema de distancia. ¿Eso se quedó bien resuelto con el texto que está o no? Yo no tengo esa convicción. Estoy poniendo en Degay que probablemente el sector más extremo que tenemos, quizás don Osvaldo nos puede explicar si hay un problema de redacción o si están satisfechos con la redacción. Es que la forma de buscar una alternativa o lo que se pensó en algún momento como organizaciones y lo que se propuso en algún momento las organizaciones y los dirigentes de aquel entonces era justamente buscar la flexibilidad para este tema, para las jornadas laborales largas en lugares apartados. Y la única fórmula que se encontró en ese momento y que se copió del SENADI, del Servicio Nacional de la Discapacidad, que tiene esta misma fórmula, era justamente mantener algunas normas del Código del Trabajo y algunas normas del Estatuto Administrativo, esta especie híbrida que es muy parecido a lo que tenemos hoy día en CONAF. Y el Código del Trabajo es el que justamente da esa opción de establecer jornadas bisemanales o otro tipo de jornadas que se pueden establecer con el empleador. Y eso es lo que establece en el segundo punto la redacción de ese artículo para el régimen laboral. Mi duda es la siguiente, bien práctico. El artículo 12 dice lo siguiente. La distribución de la jornada laboral. Entiendo que hay que precisar si está bien la redacción, ¿no? Los trabajadores que por razones de funcionamiento del servicio deban cumplir funciones en lugares apartados de los centros urbanos o zonas que impliquen riesgo, aislamiento, y aquellos que deban cumplir funciones de riesgo podrán, entonces facultativo, regirse por una jornada de trabajo diferente a la indicada en el decreto, en el artículo 21 del decreto 249, en lo relativo a distribución de horario. Entonces, es facultativo. Y dice, una resolución dictada por el director regulará la flexibilidad de la jornada diaria y semanal, considerando debidamente el descanso compensatorio los días festivos y feriados. ¿Eso no los satisface a ustedes? Entonces, lo que pregunto es lo siguiente. Creo que la forma para facilitar esto se ponga una resolución del Director Nacional del Servicio regulará la flexibilidad en acuerdo con las organizaciones. Entonces, porque es una situación bien excepcional que yo entiendo que no hay objeción del Ejecutivo en eso. Si les parece que pudiésemos complementar que sea, porque la verdad en la zona extrema no pueden salir cada 14 días. Senador, lo que pasa es que efectivamente buscamos esta flexibilidad por lo siguiente, porque ya tenemos 2 dictámenes o 3 tal vez de la Dirección del Trabajo a este aspecto. En algún momento hubo un requerimiento de parte de la gente de la 10ª región que llegó a instancias superiores por este tema de la jornada laboral nuestra, la de los guardaparques sobre todo, que somos los que vamos a cumplir la función en áreas protegidas. Y la Dirección del Trabajo dictaminó, a través de la directora nacional de aquel entonces, que era la señora María Esther Fere,
que la jornada nuestra está adscrita al 249, es decir, 44 horas semanales distribuidas de lunes a viernes. Sin embargo, por funcionalidad nuestra, imposible aplicar esto en Yendegaya, Parque Nacional Bernardo O'Higgins, Lauca, en fin, en un montón de otras unidades donde esto es imposible aplicar. Por tanto, estamos en una irregularidad. Yo le quiero llamar irregularidad y no ilegalidad hoy día haciendo sistemas de turno o sistemas de compensación. Porque si nos aplicásemos a la ley, nosotros tendríamos que trabajar de lunes a viernes y el viernes irnos para la casa, y sábados y domingos y festivos las áreas protegidas quedan votadas, ¿se fijan? Entonces, no es nuestra intención como guardaparque dejar nuestras áreas protegidas votadas y hemos asumido un compromiso irregular, por no decirlo ilegal, en mantener las áreas protegidas funcionando los sábados, domingos y festivos. Quien busca establecer esta fórmula era justamente lo que nosotros pedíamos, que se buscase algo parecido a lo del Código del Trabajo. Por eso se pedía estatuto administrativo y Código del Trabajo tal como está redactado en el artículo 11. Lo que hace en el mismo inciso segundo del artículo 11, a mi modo de ver, sin ser abogado, es una bajada a lo que está proponiendo el inciso primero. Es simplemente para no dejar a descriterio toda la gama que tiene el Código del Trabajo para establecer jornadas laborales, porque el Código del Trabajo es muy amplio en este aspecto. Entonces, lo que hace el inciso segundo, a mi modo de ver, y vuelvo a repetir, sin ser abogado, es una bajada y precisión a lo que proponemos en el inciso primero del mismo artículo. La siguiente, disculpe. El inciso segundo es suficiente porque dice: los trabajadores señalados en el inciso anterior podrán pactar una jornada bisemanal de trabajo en condiciones indicadas en el artículo 39 del Código de Trabajo. Lo que ocurre es que hay diferentes tipos de jornadas. Pueden ser 14x7, 14x14, depende de la distribución. Sí, lo que pasa es que ese podrán pactar es justamente de común acuerdo entre el director del servicio y el trabajador, porque puede ser que en una misma unidad a algún trabajador le convenga hacer sistema de turno y a otro no le convenga hacer sistema de turno por razones que desconocemos en este momento. Entonces tiene que quedar a mi modo de ver, esa redacción del podrán pactar, porque se busca justamente flexibilizar con y dar... este texto, ¿es suficiente para ustedes, sin mi duda? Sí, presidente, el artículo 12 que establece la jornada, justamente tal como se señalaba aquí en el segundo párrafo, lo que hace regular una situación que actualmente sucede en la CONAF. Y por eso hace referencia exacta a una situación puntual. Sin embargo, el Código del Trabajo establece la posibilidad de pactar otro tipo de jornada. Por lo tanto, al Ejecutivo sí le satisface la redacción del artículo 12. Reitero, para que quede en acta, si es que, don Osvaldo, usted cree que el inciso segundo es suficiente. Senador, entiendo que de acuerdo al texto, todo indica que lo debería ser. De acuerdo al texto debería serlo. Sin embargo, todo es perfectible. Usted lo sabe, senador, mejor que nosotros. Claro, todo es perfectible. Ustedes van a tener reunión hoy, ¿no? Entonces podríamos, propongo a la comisión, como este puede ser un tema que van a abordar en la reunión, que lo aprobemos, pero al referéndum de modificaciones en la reunión que puedan tener, lo dejamos pendiente para mañana a la mañana antes de la sesión. ¿Ya? ¿Por qué no lo votamos, presidente? Pasa que a mí me complica esto dejar, tiene razón, todo pendiente, sin un criterio, porque el criterio legislativo no puede ser que se pongan de acuerdo, porque al final es lo deseable, pero uno tendrá que resolverse, digamos, ¿ah? No, pero es deseable que se pongan de acuerdo, pero puede haber un momento que no hay un acuerdo y nosotros tenemos que tomar una resolución, a eso me refiero. Perdón. Mi única duda, ministra, es lo siguiente. Quiero hacer. En el primer inciso se dice que el director nacional regulará la flexibilidad diaria y semanal. ¿Cuáles son los límites de esa regulación? Es un tema a precisar. Entiendo que eso va a ser parte de la reunión en la tarde. Y eso es para la jornada diaria y semanal. Y lo otro es, en el fondo, es distribución de las jornadas mensuales. Que si se hace, que es el segundo inciso, que pueden ser bisemanales, que concentren. Y por tanto, probablemente...
que me parecen del todo razonables. Ministro. Senador, perdón, en este mismo punto de nosotros en el Servicio Forestal, porque estamos también trabajando, eso tenemos una discrepancia con el Ejecutivo en que deja muy discrecional, a modo de ver de algunos dirigentes, esto de que el director fijará la jornada semanal. ¿Por qué? Porque un director puede fijar una semana y le obliga al trabajador a ese tipo de jornada, tanto diaria como semanal. Nosotros le estamos pidiendo al Ejecutivo en el Servicio Forestal, para efecto del Servicio Forestal, de común acuerdo con el trabajador, que es más o menos copiando lo que dice el Código del Trabajo. Estamos en eso. En la última reunión con el Servicio Forestal, o por el Servicio Forestal, quedó pendiente ese tema también. Entiendo que el Ejecutivo nunca ha puesto objeción que sea de común acuerdo. No, para nada. Presidente, dos cosas. Uno, el artículo 11, que es el que establece la transferencia de los trabajadores con Código del Trabajo y con justamente el Estatuto Administrativo del 249, es el tema, digamos, que tenemos que votar en la comisión, que quedó pendiente. El artículo 12, si bien no está para votación en la comisión, ustedes pueden incluirlo, que establece la jornada, como señalábamos, establece que los trabajadores al transferirse con Código del Trabajo puedan acordar distintas jornadas, tal como se establece en el artículo. No hay una diferencia en ese aspecto, por lo tanto no deberíamos tener una dificultad en ello. Y lo que hace en el segundo párrafo es solamente regular una situación actual que los trabajadores pidieron expresamente que quedara explicitada ahí y que no interfiere en acordar distintas, digamos, horarios para realizar sus funciones, sobre todo considerando a los guardaparques, que son los que se desempeñan en zonas extremas y que pretende justamente regular bajo Código del Trabajo. Entiendo que ustedes no tienen dificultad para tratar de despachar esto. Entonces, es que el final del primer párrafo, que la resolución que dicte el director, que regule la flexibilidad diaria y semanal, que considere, se tendrá que hacer en acuerdo con los trabajadores. Entonces, le ponemos al final del inciso, en acuerdo con los trabajadores, que es la inquietud que tiene don Osvaldo, que la jornada diaria y semanal no pase más allá de las normas de código de trabajo, a menos que sean pactados con ellos. Lo que pasa, presidente, es que estamos hablando de situaciones de excepción en el funcionamiento. O sea, estamos hablando de una situación excepcional en la cual alguien tiene que hacer eso. Y si no hay acuerdo, ¿quién la va a hacer? ¿Quién va a tomar esa resolución? Entonces, aquí lo que se le está entregando es una resolución al director nacional en condiciones muy excepcionales. Yo a lo que voy es que si nosotros colocamos acá que tiene que ser con acuerdo, lo más probable es que tengamos problemas para que se cumpla esa función. Porque si no hay acuerdo, ¿quién la define entonces? Yo les pregunto a los abogados presentes que me despejen lo siguiente. Ningún director puede, por ningún motivo, ir más allá de las 10 horas diarias. Y no puede pactar más de 10 horas extra a la semana. En las zonas, por eso está la norma de tutela laboral. Si es que el trabajador acuerda, sí lo puede hacer. Yo entiendo que es sí, ese tipo de situación que se está tratando de regular. Lo que pasa, presidente, no, que yo quiero facilitar, pero entiendo. Sí, estamos por facilitar, pero entendamos bien. Los dos artículos están, o sea, los dos incisos están relacionados, como es obvio. El artículo 2 establece los trabajadores que, por razones del buen funcionamiento del servicio, deben cumplir funciones en lugares apartados del centro urbano o zonas que impliquen riesgo o aislamiento, y aquellos que deban cumplir funciones de riesgo podrán regirse por una jornada diferente, por una jornada de trabajo diferente a la indicada en el decreto, en el artículo 21 del decreto 249. O sea, estamos hablando fundamentalmente, me imagino yo, de parques, de áreas protegidas, de zonas donde hay. Entonces, ¿quién es el que determina eso? Aquí lo que se busca es decir, bueno, el director nacional
siempre lo va a tener que hacer en acuerdo con los trabajadores, pero supongamos que no hay acuerdo. Igual ese director tiene que determinar que alguien tiene que ir a cumplir esa función. ¿Ya? Entonces, es que el punto mío es, si nosotros le agregamos que siempre tiene que ser con acuerdo, ese director no va a poder tomar nunca la decisión para cubrir una plaza o para enviar un trabajador a una determinada situación, una situación de excepción. Y el segundo inciso es coherente con el primero porque dice, además, frente a este primer inciso, además los trabajadores señalados en el inciso anterior podrán pactar una jornada bisemanal de trabajo, porque ahí viene, me imagino, lo que plantea usted con razón. Si a mí me mandan a un lugar aislado y me tengo que volver el fin de semana porque cumplí las horas legales, no solo dejo sin resguardo el parque, sino que además es un enorme sacrificio tener que volver de una zona aislada para volver a la zona aislada al día siguiente, o a los 2 días, es absurdo. Entonces creo que las dos, yo no le metería más complicaciones al artículo. Quizás yo entendí equivocadamente a Osvaldo, pero yo entiendo que lo que ocurre es otro problema, que la Dirección de Trabajo ha tenido resoluciones que dicen que no pueden ir más allá de los 10 horas diarias. Y por ende, esto es una facultad, es cierto, administrativamente, solo cuando hay acuerdo. Entonces, lo que ocurre, entonces yo entiendo que esto es para darle al director la atribución, pero hoy el director, como tiene que hacer esto porque se aparte de la escala de sueldos del sector público, que es el 249. El 249 no habla de jornada, es solamente escala de sueldo. Es que necesitamos que el director pueda dictar algo que vaya más allá del Código de Trabajo, en jornada diaria y semanal. Yo le pido a la Secretaría que después lo asesore. Yo tengo la impresión que los dictámenes que hay hasta ahora son muy rígidos. Entonces, es contrario, no, estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, pero creo que el director, más allá de tener que hacer el acto administrativo, no puede ir más allá de las 10 horas diarias y 44 horas semanales. Por eso estoy tratando de facilitar lo que usted está planteando. Entonces, que el Ejecutivo pueda asegurar, lo podemos aprobar si sienten, porque esto puede ser un problema mañana en las interpretaciones, no en el sentido que queremos. A ver, yo entiendo que esto está, yo no sé si esto está tarea de Hacienda, porque creo que está resuelto ya de otra manera, sin perjuicio de lo cual, porque creo que es un tema importante. Aquí hay mucha institución, no solamente esta, que tiene normas más o menos parecidas, digamos, que tiene razón el senador que me atención no uso la palabra, sino va a ser imposible que pueda llegar a algún tipo, o sea, esto llegar a acuerdo, no tiene que haber alguien que tiene que proponer una lógica dentro del servicio. Y tendrá que escucharse al trabajador, es importante que haya una resolución previa del Director Nacional del Servicio regulando la flexibilidad. O sea, ¿qué es lo que quiere uno evitar? Y tiene toda razón el mundo laboral, la arbitrariedad o el agotamiento. Eso es lo que, y por eso que esa norma de que previamente se regule esa flexibilidad me parece que apunta en el sentido correcto. Yo lo dejaría como está, creo que es lo que corresponde y al final obviamente tiene que haber un principio de buena fe. Si hay un abuso, cualquiera sea la condición, mire, si usted se va 16 horas para acá, y bueno, ahí espero que cualquier tribunal razonable lo plantee como abuso, pero respecto a lo otro, la flexibilidad, particularmente como decía usted, que estamos hablando de situaciones de personas que están lejanas, no estamos hablando de personas que puedan tener un tipo de relación más flexible. Por eso yo creo que está bien como quedó anotado. Les propongo, pongamos en votación los dos artículos, 11 y 12, y seguir. Yo creo que sería útil tener un informe, hacemos la votación, pero asegurar que existe el resguardo. Yo tengo... ¿Qué te parece? Artículo. El 11 primero.
El 11 estaba votado, presidente. Sí, lo que había quedado pendiente era el 14 en relación con el 11, pero el 11 ya estaba votado. Y si usted quiere incorporar el 12, habría que votar el 12, entonces, que no estaba. Ponemos el 12. Entonces, presidente, coloca en votación el artículo 12. Senador García. Senador Coloma. Senador Pizarro. Senador Lagos. Presidente. Yo voy a votar a favor en el entendido de que la facultad del director está vinculada cuando sea más allá de lo que son los derechos fundamentales de los trabajadores, tienen que ser en consulta con ellos. Yo ahora debería votar el artículo 14, presidente, se refiere a todo lo del ingreso al servicio. ¿Pone en votación? ¿Había alguna dificultad en particular con el ingreso al servicio? Entiendo que nos plantearon. Hago una pregunta, declaro mi ignorancia en esto. ¿Hay mucho personal que se han contratado o pudiese ser contratado por este servicio que no tenga contrato indefinido? Me imagino que los guardaparques en el área silvestre pueden. Presidente, este artículo se aplica a los funcionarios nuevos y no a aquellos que sean traspasados. Eso es primera cosa y tiene por propósito constituir un servicio de carácter técnico y fuertemente capacitado. Y en el tema de que todo tenga que ser por concurso, también establece algunas limitaciones especiales por los tiempos que demora. Por lo tanto, se establece que se realizará la promoción interna para promover a los determinados cargos en caso que el director lo estime procedente, y este artículo solo procede en la realización de concurso público cuando se trata de contrato indefinido, que es mucho más exigente que el estatuto administrativo, ya que solo solo exige la realización de concursos públicos cuando es necesario proveer de cargos de planta. Aquí se va más allá y no solamente se hace para cargos de planta, sino también a contrata y a honorario. Por eso se establece esa manera que, ¿verdad?, da un poco de flexibilidad, pero permite garantizar el carácter técnico del servicio. Perdón, me confundió con el concepto honorario. Honorario también tiene que... No, porque entiendo que todos los trabajadores van a estar regidos por el Código de Trabajo. Sí. O sea, sí. puede ser trabajo parcial, pero no honorario de trabajo. Entonces, como van todos por el Código de Trabajo. No, perdón, presidente, era la comparación con el Estatuto Administrativo. Tiene razón usted, es solamente comparativo con el Estatuto Administrativo. La discusión que ha planteado el senador Pizarro, como todos van a estar en el contrato de trabajo, sí, que todos los trabajadores deben ser contratados por algún tipo de concurso. Es muy rígido. Es bastante rígido que todos tengan que ser contratados por concurso. Este debate lo hicimos largamente en la primera parte de la discusión, ya no me acuerdo hace cuánto tiempo, y habíamos llegado a la conclusión de que era conveniente sacar el término con duración indefinida. Yo por eso incluso lo tengo tachado en mi texto a mano. En todo caso, presidente, yo pediría si es necesario lo vote, lo planteo como una sugerencia, indicación. Puede hacer sentido, ¿sabes? Lo que el senador Pizarro plantea es que el concepto sea que el personal del servicio que se contrate se seleccione mediante concurso público, eso. Y no hace referencia, así es indefinido o no, para generar un criterio común respecto a cualquier, sea donde entre. No se entiende. Que solamente eso.
Senador, lo que pasa es que, por ejemplo, se enferma un guardaparque en una zona y necesitamos urgente contratar un guardaparque para poder llevar a esa zona. Claro, no hacerle concurso público nos impediría poder contratar a ese personal de emergencia. El inciso segundo solamente hace relación a la excepción para los funcionarios que están ya trabajando en el servicio, pero no para contratar. Por lo tanto, si dejamos que todas las contrataciones, puede poner al director de servicio en una situación compleja de dejar alguna zona sin los trabajadores en algún momento, si todas las contrataciones tienen que ser por concurso público. Presidente, creo que el ejemplo que pone es pésimo, ministra, con el debido respeto, porque si usted tiene problemas con la labor especializada de un guardaparque en una zona especial, no puede llegar y contratar a quien se le pase por la calle. Entonces, lo más probable es que usted va a recurrir, o el director va a recurrir al personal interno del servicio, que esté en condiciones de cumplir inmediatamente con ese reemplazo. Y seguramente después va a ser un proceso de contratación ya de más largo aliento, donde tendrá que reunir ciertos requisitos, etcétera. O sea, póngame otro ejemplo, pero no me ponga ese, porque usted comprende que yo no puedo usted no puede mandar a cualquier persona a un área que está aislada, que corre riesgo, que requiere expertise, me imagino yo. Sí. Entonces, ¿con quién lo voy a reemplazar? ¿Voy a ir a buscar a un joven que sea atleta y que tenga... No, pues tengo que ir a buscar a alguien que tenga esa expertise y lo más probable es que... Si hay una emergencia, lo va a suplir con personal interno, no te quepa duda, que debe ser lo que hacen todos los días cuando se produce. No sé si le podemos ofrecer la palabra a don Osvaldo. Solamente pensando en guardaparque, en eso estamos. Gracias, senador. Lo que yo entiendo de esta norma es lo que busca es justamente evitar la precarización laboral de nuestra función como guardaparque. Lo que pasa es que en algún momento se contrató guardaparque o hoy día en algunas unidades de nuestras áreas protegidas contratamos guardaparques por temporada. 6 meses, 8 meses, 10 meses, 11 meses. Y tenemos que pararlos cada cierto tiempo porque si no pasan a formar parte de la dotación y no tenemos presupuesto para la dotación. O contratamos profesionales por 2 años, que es lo que nos permite, y después tenemos que despedirlo cuando se adquiere una tremenda capacidad y un tremendo bagaje dentro de las áreas protegidas. Y cuando se habla de hacer concursos, justamente lo que buscamos es evitar la precarización laboral con que sean guardaparques a planta, y esa planta la da el contrato indefinido. Entiendo que puede haber una excepción en este tema o dos fórmulas. Una que sea que el personal más técnico, profesional, que se contrate para oficinas, que de pronto se requiere hacer un plan de manejo y necesita el servicio contratar geógrafos, por ejemplo, y ellos van a durar 2 años y ya está. Pero el tema de guardaparques, nosotros necesitamos tener la garantía absoluta que vamos a hacer la planta. Si hoy día evitamos justamente, o lo que queremos evitar justamente es la precarización laboral de lo que hoy día ya tenemos. ¿Les parece que pudiésemos hacer una propuesta al Ejecutivo? Que la norma general sea concurso. A mí, el segundo inciso, a mí no me gusta cómo está redactado, al contrario. Yo en lo que es área silvestre protegida, yo soy muy partidario de concursos internos, porque no hay mejor escuela que trabajar en la reserva. Entonces, esto que lo ponen excepcionalmente, a mí me parece, yo pondría, no excepcionalmente, yo pondría por resolución fundado, se podrán realizar concursos internos. Y fijar un inciso nuevo que el Ejecutivo nos pueda traer, de que se podrá contratar personas por tiempos parciales para proyectos específicos, es decir, generarle un mecanismo de flexibilidad más allá de estas normas generales para proyectos específicos de duración de no más de 2 años o por algo que sea muy explícito. Yo creo que sería, porque es cierto que lo van a necesitar en las áreas marinas protegidas, para qué hablar si está todo por hacer. Presidente, puede ser una fórmula así, pero yo entiendo el tema de la ministra y también entiendo la posición de CONAF, o de lo que va a hacer los guardaparques, porque aquí hay un tema, o sea, cualquier servicio, no solamente este, funciona, y eso será bueno o malo, podemos apuntar a rectificar o no rectificar, con un porcentaje de personas que son de planta, que un porcentaje que son
a contrata, un porcentaje que son honorarios, que puede ser, yo comparto que puede ser una visión a esta altura que hay que empezar a reflexionar, porque hay una cierta abuso de un sistema versus sobre otro, particularmente aquellos que no generan estabilidad, y eso pasa en todo el aparato público. Entonces me parece bien afrontar eso. Lo que me complejiza es que este tipo de instituciones que tiene, yo por lo menos en el Maule tiene mucha tarea vinculada a temporadas, por naturaleza, y yo he visto que a veces en determinado, por ejemplo, en el periodo estival, digamos, voy a decir, se contrata gente que muchos han sido antiguos guardaparques o gente que yo lo he visto por lo menos, justamente para reforzar en un momento determinado una acción o con los incendios. Yo vi como hubo que no solamente traer traer de otros sectores, porque había un minuto en que no daba, porque era un problema. Entonces, no tratemos de generar una complejidad de esta naturaleza. Entonces, yo ahí le daría... Entonces, yo mirándolo después, pues la indicación original puede no estar mal pensada en cuanto a que aquellos con duración indefinida se requiera un concurso público. A veces está bien, pero puede haber algunos que no están por naturaleza, que tiene que ser una fórmula más ágil de romperlo, porque los concursos, cualquiera sea su naturaleza, lo que yo tengo claro en Chile es que no son ágiles. Eso sí que es un hecho de la causa, digamos. Entonces, yo reflexionaría respecto de poder no haber estado mal inspirado la medida original. Esta es la parte por la cual a mí me gustaría tener dos servicios. Porque para los guardaparques, para el área silvestre protegido se necesita una lógica y para el servicio de biodiversidad otra lógica. Donde la verdad es que para el servicio de biodiversidad deberían ser funcionarios públicos regidos por el estatuto administrativo en todo su sentido, porque van a cumplir funciones públicas de fiscalización, de sancionar, etc. El servicio guardaparque probablemente es el primero que estamos creando ahora, donde va a ser todos que cumplen una función pública regida por el Código de Trabajo. Yo entiendo que esta es la primera vez que lo hacemos. Entonces no hay contrata aquí, no hay honorario, puro contrato de trabajo. En el contrato de trabajo solo puede ser o contrato indefinido o contratos temporales. Lo que no podemos hacer es esta cosa que es hoy, que es abusiva, que los cortan para interrumpirle la antigüedad, es decir, es muy precarizador. Hay guardaparques que han sido guardaparques 30 años, pero tienen todos estos contratos encima, y eso no corresponde, y entiendo que eso es lo que queremos evitar. Por eso tiene que ser contrato indefinido. Los otros, uno diría que es contrato por hora o faena, para ser bien concreto, que son los trabajadores temporales para un parque que recibe muchas visitas. Yo no sé cómo lo hacen en Torres del Paine, que probablemente es el parque más visitado. ¿Cuántos trabajadores? ¿Hay trabajadores de temporada? Sí, tiene que haber muchos. Pero mucho tiene que haber. Más de 20. ¿Son siempre los mismos? ¿Cuál es la dificultad en otros países? ¿O cuál es la dificultad nuestra versus otros países? En otros países hay escuelas de guardaparque. Los argentinos tienen una escuela de guardaparque. Nadie puede ser guardaparque sin haberse titulado. Y nosotros no tenemos eso, estamos a años luz. No sé, yo propondría que fijáramos alguna norma laboral respecto a la precarización del empleo, que es el tema de fondo, donde se pueda tener trabajo temporal, pero que se explicite en qué circunstancias, porque si no es puro va a ser más complejo, y la naturaleza de las áreas silvestres protegidas, que debería ser un servicio autónomo, tiene que tener un régimen del laboral distinto. ¿Don Osvaldo? Bueno, si me lo preguntan a mí, en lo personal, yo digo que tiene que ser concurso público, porque eso le da cierta transparencia y objetividad a este sistema, que tiene que ser indefinido o para cupos indefinidos, porque ahí está tal vez la raíz de este tema. Si es para cupos indefinidos, con mayor razón concurso público, interno o externo puede ser. Interno dentro del servicio y externo
por si no se cumple la función dentro del servicio o el perfil a llenar no está dentro del servicio. Pero es para cupos indefinidos dentro del servicio. Yo lo quiero entender así, no para todo el espectro del servicio. Y por lo general, los cupos indefinidos yo entiendo, y aquí quiero ser honesto, yo entiendo que es justamente los cupos que vamos a tener en los guardaparques. No para que se aproveche esta situación y llenar el servicio de técnicos con cupos indefinidos y los guardaparques pasen a estos sistemas de contratas por temporadas o por tiempo como es lo que buscamos hoy día. Entonces, esa es la precisión que yo entiendo de lo que se está buscando. Por eso se pone tal vez ahí indefinido o para cupos indefinidos. No sé si estaré bien o estaré mal, pero no entiendan, no soy abogado por este tema. Y eso no queda claro en la redacción que hay. Entonces yo sugiero que podamos votar esto y si el Ejecutivo trae una indicación, que lo podemos ver mañana antes de verlo en la sala, para precisar las excepciones. Por su medio, presidente, lo que podemos hacer es que para que quede claro, más claro, porque claro, como lo ha señalado Osvaldo, esto es en esa lógica, que es para los cupos indefinidos. Entonces uno podría decir que el personal de servicio que se contrate para los cupos indefinidos se seleccionará mediante concurso público. Eso no nos limita que si, por ejemplo, alguien renuncia en diciembre, justo antes, tengamos la posibilidad de llenar el cupo y no tener la dificultad de la inflexibilidad que genera que si fueran todos. Y con eso pudiésemos salvaguardar la situación. Es que no existe el concepto de cupos. Entonces, tenemos una dificultad que yo creo que... Porque aquí no hay una planta. O sea, en la dotación uno podría decir la dotación permanente será... Eso puede ser por concurso. Senador Pizarro. Mire, yo personalmente... Una ley de delito... Yo propondría que lo votemos en el inciso sin el concepto de duración indefinida y dejar que el Ejecutivo nos traiga un texto. Yo creo que deja una situación de precariedad tremenda. Yo cambiaría regla general todo por concurso. Fomentaría los concursos internos, en particular, porque yo estoy pensando guardaparques, no estoy pensando sistema de biodiversidad. Entonces, el sistema de biodiversidad probablemente diría otro concepto. Y fijar una excepción para situaciones que puedan tener de estudios o trabajo. Don Osvaldo. Senador, hay una cosa que no tenemos clara tampoco. ¿Cuál va a ser la dotación, el total de la dotación de este servicio? Porque también podemos entrar en la idea de que van a hacer todos los concursos sobre todo para guardaparques de la dotación y no sabemos cuál es el número de la dotación. Pueden ser 10 o el 20% de la dotación total que sean cupos indefinidos. No lo tenemos claro. Por eso hay que maximizar, evitar la precarización laboral de la contratación del personal, sobre todo los que vamos a hacer guardaparques. Eso es lo que buscamos. La otra alternativa es que uno pudiese decir el personal de la dotación del servicio que se contrate se seleccionará mediante concurso público. Eso se supone que la dotación es la permanente y se puede después poner una norma de excepción que quieran, y me imagino en particular en el área de biodiversidad, van a necesitar otro tipo de instrumentos. El Ministerio. El Ministerio va a tener dotación. Perdón, el servicio... Senadores, dejamos pendiente esto hasta mañana que nos traigan una redacción definitiva.
Del Río. Si son dos sucesivos. Lo dejamos pendiente para mañana, pero entendiendo cuál es el espíritu de lo que hemos hablado, que es evitar la precarización de los trabajadores. Señor secretario. Posteriormente. Presidente, lo siguiente. Tenemos pendiente el tema de la votación de personal, que está en el artículo 22. Después los planes de manejo, los planes de restauración ecológica. Después nos llevan pendientes todos los artículos referidos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Después todos los artículos referidos a la fiscalización, artículos sobre modificación de otras leyes y todos los transitorios. Todo eso nos queda pendiente. De los que son poslaboral. Dotación de personal, artículo 22. ¿Y después de eso? No nos quedan más cosas laborales, salvo el transitorio. ¿Ya? Pero después de lo laboral, ¿qué es lo que usted indicó? Disculpe. Después del laboral queda Los planes de manejo. Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿Y está en qué página? de la 111 hacia adelante. ¿Y la competencia nuestra es por qué motivo? Hay un montón de... muchas normas que... Llama la atención. No, si dice que tiene que ser, claro, con fijarlo la dirección de presupuesto. La estructura de la dotación. Lo que nosotros hacemos es fijar dotación máxima. Lo que se establece en ley de presupuesto. Sí, es que a mí me llama la atención esto de una flexibilidad brutal en el servicio de biodiversidad, pero es que tiene las dos patas. Eso yo sugeriría que eso ni lo aprobemos. No, que ni lo aprobemos. El darle la facultad a un director de servicio de cambiar la estructura anualmente, eso es una cosa, eso es materia de ley, disculpen, yo de entregar, sí, pero yo no lo voy a delegar en una ley en forma permanente ni al ministerio. Eso quedó pendiente de la otra vez. Eso quedó pendiente de la otra vez. También fueron los temas. Yo también lo tengo aquí. Yo soy más bien partidario que rechacemos el artículo y que... Diez y media. A las 9. ¿Tenemos problemas para prorrogar? ¿Podemos prorrogar la sesión para avanzar? No tengo problema, senador García. ¿Y usted puede, senador Coloma, media hora más? Ya tenemos 10 minutos más. ¿Acordado? Mi única inquietud es que el Ejecutivo le gustaría que esto se vote y la despachemos
en el mes en curso. Va a ser difícil. Yo podría sugerir que rechacemos el artículo 22 en la parte, buscar una redacción con el Ejecutivo de que se va a establecer la dotación y se le dará la facultad en un artículo transitorio. Yo eliminaría este artículo permanente, debería un artículo transitorio y que al establecerse dentro del primer año se establecerá la estructura de la dotación de trabajadores del servicio, es decir, darle esa facultad una vez, pero que nos traigan una propuesta de estructura. Pues es que también cuando uno coincide, es bueno coincidir. A mí lo que no me parece es que año tras año la Dirección de Presupuesto fije la dotación de un servicio. Eso no puede, eso como regla general tendrá que, el óptimo es que la dotación se fije legalmente. Y transitoriamente uno puede decir, mire, conforme a eso se podrá hacer determinado ajuste. Pero a mí eso es lo que no me gusta, esto de entregarle facultades que son legislativas, porque técnicamente son facultades legislativas, simplemente a la autoridad de turno, cualquiera sea quiero ser consecuente con lo que he pensado toda mi vida, así que yo comparto con usted, no sé si la solución es rechazarlo, porque quedaría el tema de la dotación de personal en blanco, no sé, no habría una norma de dotación, eso me preocupa. Yo propongo que la materia de dotación lo pongamos en el artículo transitorio, donde, por eso, eliminar esta facultad anual, eliminarla, dejar el artículo transitorio y precisar ese mecanismo. ¿Se les parece? ¿Dejamos el artículo transitorio? Sin perjuicio de lo cual el transitorio también yo me voy a abstener por un tema de fidelidad conceptual. Entonces, ¿rechazamos el artículo 22 y vamos al artículo transitorio? ¿Hay unanimidad? Rechazamos el 22. Señor García. Acordado. Señor García, rechazo. Es que no sé el propósito que tiene el 22. Pero Es cambiar la estructura año a año. Eso es. Eso no puede ser. Es que yo le borraría la palabra estructura y lo dejaría fijar la... Es que yo tampoco estoy por darle una facultad que fijen la dotación año a año. Eso es la ley de presupuesto. Presidente. Yo creo que eso existe, porque de hecho en la ley de presupuesto año a año se fija la dotación máxima. Eso lo hace el Congreso. No se le da al director del servicio. Se podrá hacer año a año, me parece. Presidente. Puede ser una vez sin que el Parlamento y cualquier autoridad año a año lo haga. Por favor. Por su intermedio, presidente, quizás una alternativa sería borrar de la redacción el en forma anual y que quede la atribución de que se establecerá la estructura de la votación, pero que no sea, entendiendo que eso es lo que complica la anualidad, de que sea año a año. Eso iría para el artículo transitorio. Entonces, eso está en el artículo transitorio. Entonces, eliminamos el 22 porque y lo fijamos toda una facultad que va a ser al principio quien corresponde a esto. Miren, muchos de nosotros estamos absolutamente en contra de dar la facultad. La verdad, yo no me voy a pronunciar sobre el transitorio todavía. Yo quiero que me vengan a decir ¿cuánto guarda parque? Yo el servicio de biodiversidad solo concedo. Pero la precariedad del presupuesto que viene va a ser tal que va a quedar un desastre. Son 11.000 millones de pesos para toda el área silvestre protegida, más o menos. Hacemos 0 aporte adicional en personal para áreas marinas protegidas. 0. Entonces, a mí me interesa que el Ejecutivo, disculpen mi forma de decir, se compromete y diga cuál es su esquema. Y en esto yo no solo esto, no me entiende mal. Y el senador Coloma me ha ido convenciendo la importancia de que el Congreso no sea pasado allá. Pero propongo que para este efecto el artículo 22 lo podamos rechazar y lo dejamos el artículo transitorio, el debate. Presidente, yo estoy de acuerdo con el artículo transitorio porque eso es lo que faculta al presidente de la República a fijar las plantas, a fijar las dotaciones, a fijar los grados, a fijar los cargos directivos, etcétera. Y en lo demás, yo estoy porque se rija por las normas generales de administración financiera del Estado, que me imagino ahí donde están las normas que permiten que la dirección de presupuesto, en la ley de presupuesto, o sea, en una ley, determine las dotaciones máximas de cada servicio año a año. ¿En votación al artículo 22? Rechaza entonces, senador. Señor Coloma.
Rechaza. Señor Pizarro. Sí, Rechaza. Rechazo. Presidente rechaza. Unánime. Entonces, rechazado el artículo 22. Vamos a continuación, presidente. Seguimos para ir votando, sacando las cosas. Página 58, los planes de manejo. 8. Página 58 del comparado. 58. El artículo 32, así es. Entiendo que la discusión que viene en el artículo 32 era el concepto de restauración. No. El artículo 32 es que Ese es el 34, presidente. El 32 es el que se refiere a los planes de conservación para ecosistemas amenazados. 24 restauración. Quiero los dos pendientes, los planes de manejo y restauración, pero el 32 de manejo y el 34 de restauración. ¿Ya? Son los dos temas que quedaron pendientes. El 32 es porque se menciona el segundo inciso, que tiene acciones de restauración, los planes de manejo. Esa fue la primera interrogante que surgió. Y en el tercer inciso eran las atribuciones entre los servicios, Senapesca y el nuevo servicio. ¿Me ofrezco la palabra al Ejecutivo? Gracias, presidente. Este instrumento es relevante porque faculta servicio para diseñar, implementar y además dar seguimiento a este instrumento de conservación que tiene el objeto de enfocarse en ecosistemas que sean declarados como amenazados. Es decir, esto está vinculado con el anterior artículo, con el artículo 31, que establece la clasificación de ecosistemas y permite al servicio enfocarse en aquellos ecosistemas que tengan un grado de amenaza importante, es decir, que sea declarado como amenazado, tal como hoy se declaran las especies, por ejemplo, en peligro, crítico, en peligro, enfocarse en ese ecosistema a través de este plan de conservación que se llama Plan de Manejo para la Conservación de estos ecosistemas amenazados. Y la idea es que esto vaya muy vinculado a un trabajo científico-técnico, porque la clasificación, de hecho, se va a trabajar de esa forma, además con el apoyo del Comité Científico Asesor que se crea, y lo que va a permitir entonces trabajar en este plan de manejo en esa línea, para proteger ecosistemas que estén en grados de amenaza importante, y lo que busca es que sea realizado en un trabajo que sea coordinado con el resto de los ministerios, órganos públicos que son parte del territorio en el ecosistema en particular en el que se esté trabajando, y ese ha sido el foco de trabajo en este instrumento. Totalmente de acuerdo. Mi única duda es la siguiente, en el inciso tercero. La primera duda que hubo era esto de plan de manejo versus plan de restauración. Entiendo que esa duda se despejó. En el inciso tercero tiene que ver el problema cuando hay un conflicto con Senapesca o con los planes de manejo. Ahí no está claro, disculpe, quién resuelve. Si hay un conflicto institucional, ¿quién resuelve? Yo entiendo que debería resolver el Ministerio, el Servicio de Biodiversidad. Dice de verificarse que el plan de manejo de recursos hidrobiológicos no asegure, ustedes o el nuevo servicio deberá trabajar en conjunto con la subsecretaría para adecuar ese plan. Pero trabajar en conjunto nos dice, ¿eso es suficiente para ustedes como concepto? Nosotros entendemos en esa redacción que es el servicio el encargado de verificar eso y de trabajar en conjunto con el servicio respectivo. Y el reglamento que se dicta al final, en los últimos incisos, ahí le habíamos pedido un plazo. ¿Tienen propuesta de plazo? ¿60 días? ¿90 días? Sí.
Pero ahí lo que no está es el plazo para el reglamento. Lo que podríamos hacer, presidente, es incorporar ahí un inciso final que establezca un plazo para la dictación del reglamento específica. 2 años nos parece a nosotros que es un plazo prudente. Tráiganos la ley en 2 años, entonces. Pero como en 2 años. Es decir, póngame que van a dictar el reglamento en un plazo, senador Coloma. No, presidente, yo soy en general contrario a los reglamentos largos, pero reconozco que aquí hay un punto, y yo quiero llamar la atención, súper complejo. Aquí el artículo 32 no puede verse sino en concordancia con el 31, porque el 32 lo que genera es una gran excepción, digámoslo de esa manera, una gran excepción al uso de los suelos, que es lo que más para estos efectos me afecta, digamos, me preocupa en función, o sea, tanto así que lo que uno puede hacer respecto de cualquier propiedad queda inhibido de hacerlo en función de una declaración que tiene que ver con el artículo 31. O sea, el artículo 31 genera que hay un tipo de ecosistema que por su naturaleza y conforme a criterios científicos, que eso es bien importante cuidarlo, conforme a pautas que se dé internacionalmente, se genera, voy a usar una expresión que no es la correcta, pero una gran excepción a todos los derechos que se tengan respecto del uso de ese suelo o el uso del agua. Entonces, esto, claro, uno siempre está viendo los momentos de suelo, las situaciones dramáticas y uno puede ser razonable. Ahora, es un poquito más complejo cuando, por ejemplo, históricamente yo me acuerdo de haber leído y fue objeto de una gran discusión cuando en determinado momento se declaran, que cosa que me parece súper razonable, digamos, por ejemplo, el alerce como un elemento fundamental dentro de la sociedad y todas aquellas personas que tenían alerce, que han inhibido, que es una fórmula de expropiación bastante compleja respecto a los ciudadanos, dicho sea de paso, esto fue Galletué, corríjame algo, no, 60 años haber sido, ¿no? Corríjame, 50 años, 60. Probablemente no habíamos nacido, por lo menos. Bueno, pero es que a mí de repente me genera es muy importante porque esto, si no se usa de buena manera, a mí lo que siempre me gustaría como política pública, que cuando hay ese tipo de temas uno pueda técnicamente entender que hay situaciones excepcionales y que se puede apropiar por uso social o por una necesidad del país. Eso sería lo justo respecto de las personas que tienen un bien sujeto a estas excepciones. Eso es lo que a mí me parece como política pública. Mire, esto está tan complicado y esto, como es interés del Estado, que solo vamos a hacer cargo de esto y este señor sale de aquí en el sentido y se indemniza. Pero aquí lo que se está diciendo es que este ciudadano puede ser parte de esta declaración de ecosistema y a este señor se le dice, mire, usted sigue siendo dueño, pero no va a poder hacer nada y no va a recibir indemnización alguna. A mí el concepto es el que me complejiza. Yo soy súper transparente respecto de esto y me parece que lo que debería hacer los gobiernos cuando están este tipo de cosas, para eso está la expropiación por razones sociales o de país. Entonces, por eso que yo creo que es tan importante este reglamento y que es súper bien hecho, no presionarlo, no apurarlo, porque ahí sí que puede haber un grado de arbitrariedad, porque para uno puede ser muy importante mantener un ecosistema, no sé, porque yo estoy pensando en la región del Maule, digamos, de una zona, o un Coquimbo, que alguien diga, alguna autoridad diga, mire, esto es muy importante como ecosistema, digamos, involucrarnos y generar una especie de deshacimiento en la práctica de la propiedad que esa persona pueda tener. Aquí estamos hablando de alguna gran excepción. Aquí esto es un poquito el eje del proyecto. Entonces, si este es el eje, yo pido que lo hagamos muy bien. O sea, porque aquí tenemos que tener pautas muy objetivas y aquí me parece que yo tenía dudas y por eso me acordé, tenía las anotaciones cuando lo vimos originalmente. Y esta es la duda que a mí me surgía por lo menos, digamos, porque ¿cómo armonizar el cuidado del ecosistema del país sin afectar derechos que personas tienen? Eso de alguna manera es lo que a mí me habría gustado ser enfrentado de otra manera, pero sé que puede haber limitantes económicas muy severos, bueno, por lo tanto, seamos muy
exigente, preciso, en las condiciones en las cuales se declaran estos ecosistemas degradados. Sí, pero mira, a mí me gustaría precisar que son artículos distintos. El artículo 31 es el que faculta que se clasifiquen los ecosistemas. Esa materia no es el que estamos discutiendo en este momento. Ahí yo no me quería meter en la discusión del plazo de ese reglamento, porque ahí se van a establecer las categorías para clasificar los ecosistemas. Y entiendo que ahí está el Comité Científico Asesor para asegurar que no haya arbitrariedad de la autoridad política de turno. Esto es un poco lo que hicimos con la ley de pesca, que se estableció una comisión científica para fijar los esfuerzos. Aquí le estamos pasando a un ente especializado en la clasificación. La pregunta es, una vez que ya existe esa clasificación, se tienen que hacer los planes de manejo de conservación, de acuerdo a el estado de cada ecosistema. Y el reglamento que está en el artículo 32 dice relaciona a cómo van a operar los planes de manejo y el conflicto con las autoridades del Estado, no con los privados. Eso está en la otra parte. Por eso me parece que es un exceso pensar 24 meses. Entonces, entiendo que la discusión que usted plantea, que es evidente, aquí se va, de hecho, a establecer, en función de los intereses sociales, como establece la Constitución de la propiedad, se establece una limitación al ejercicio del dominio. Eso es así. Pero es el artículo anterior, no este. Entonces, es la consecuencia, entiendo. Presidente, una aclaración. Yo me refería al plazo de 2 años pensando en la dictación de todos los reglamentos del proyecto de ley que ya habíamos conversado en sesiones anteriores, que son hartos reglamentos, es decir, un trabajo que va a ser amplio. Por lo tanto, estamos pensando en un plazo de 2 años para todos los reglamentos, no para este en particular, entendiendo que 2 años para uno puede ser mucho plazo, pero para todo el trabajo reglamentario de la ley nos parece un plazo prudente. ¿Tienen establecidos los plazos en el artículo transitorio? ¿Esto es como partir de cero o los mini? Porque yo entiendo que aquí hay todo un tema, o se ha avanzado en estos reglamentos, porque, no sé, una pregunta. Hay mucho trabajo avanzado porque hay distintos instrumentos que hoy día tienen un nivel de aplicación en el Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, ya hay mucho trabajo avanzado en distintos de ellos. Obviamente, este en particular es un reglamento especialmente relevante por lo que comentaban los senadores y porque además el trabajo que va a haber en este instrumento tiene que ser bien profundo de conocimiento del ecosistema. Este instrumento se puede asemejar a lo que son los planes de prevención y descontaminación del aire. Es decir, eso, lo que nosotros esperamos es que ese reglamento fije bien el procedimiento técnico, un procedimiento que tiene que tener un trabajo de estudio científico importante para poder establecer qué medida y cuál es la mejor forma de resolver el problema que presenta el ecosistema. Por eso que eso esperamos que quede bien regulado en el reglamento en su momento. Consulta. ¿Hay un artículo transitorio referido al artículo 32? Sugiero que lo podamos generar para fijar los plazos, más que fijarlo en el, o no sé si tiene que estar en la ley permanente, tengo una duda de qué es lo mejor. ¿Para fijar los plazos del reglamento, presidente? Sí, claro. No, yo entiendo que hoy día no hay establecidos plazos para la dictación del reglamento. Entonces, en el artículo 31, que ahí se habla de un reglamento, que distinto a esto podría fijarse plazo, es uno. La cosa es que yo pediría que presente una indicación a esa materia. Nuestra propuesta era incorporar un artículo, pensar en un artículo 12º transitorio que dijera el plazo para la dictación de los reglamentos contemplados en la presente ley será de 2 años contados desde la fecha que entre en funcionamiento el servicio. Y que eso fuera ¿Todos general. los reglamentos tienen que ver con sistemas de biodiversidad o no hay otro? Revisen que no tengamos otros reglamentos, porque hay temas laborales que no son. Es para ver si hay diferenciación de un tipo de reglamento u otro. Entiendo que dado su planteamiento, el del artículo 31 y 32
requieren un plazo mayor, pero pueden haber otros reglamentos. Ya, está bien. Aprobaríamos el artículo 31 y 32. Estaba pendiente el 32 nada más, presidente. El 32. En votación. ¿Habría acuerdo? Sí, Coloma, sí. yo quiero dejar claro que este es un artículo muy importante. Yo, a mí me gustaría como política pública, por eso ojalá constancia en el voto, política pública, que aquí hubiera una forma distinta de enfrentar estos temas, porque aquí hay un interés del Estado, un interés importante para hacerse cargo de limitaciones, o que supone limitaciones muy importantes a los derechos que las personas puedan tener sobre esos bienes. Entiendo que la política hasta ahora en Chile ha sido de una manera distinta y requiere este tipo de medidas excepcionales. Por lo mismo, yo lo apoyo en el entendido que en el artículo 31 anterior, donde se fije este tipo de criterios, van a ser muy estrictos en evitar cualquier arbitrariedad y en ser, digamos, no generar daños adicionales al legítimo derecho que tiene un país a cuidar su ecosistema. Perfecto, presidente. Quería, senador Pizarro, ¿votó a favor, entiendo? Sí. ¿Sí votó a favor? ¿Yo también, presidente? ¿A favor? Yo voy a votar a favor. Yo creo que el rol social de la propiedad que está consignado en la Constitución es fundamental. La defensa de los ecosistemas es necesario. La recuperación de aquellos dañados en sus diferentes categorías fundamentales. El ejemplo de zona de sacrificio, el ejemplo de Petorca, son dos ejemplos o tipos de ejemplos que nos tienen que hacer pensar. Los suelos que están sometidos a actividades ganaderas que son muy delgados, es decir, hay diferentes realidades que justifican esto y que lo hacen necesario. Voto que sí. Aprobado por unanimidad el artículo 32. ¿Está aquí, presidente? El objeto de oración se levanta. ¿Cuándo? Eso.